Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En el episodio de hoy hablaremos sobre una de las compañías multinacionales más importantes de la historia de Países Bajos y de la historia del comercio mundial. Nos referimos a la Compañía Neerlandesa de Indias Orientales, la cual fue una empresa que manejó las rutas comerciales del continente asiático, específicamente en la región sur de dicho continente, y que con el paso del tiempo amasó gran poder, que llegó a ser una de las compañías más grandes de todos los tiempos. En este episodio hablaremos de los antecedentes de esta empresa, qué es lo que hacía en el campo del comercio y su disolución. Muchas de las naciones que han existido en la historia de la humanidad se han visto en la necesidad de involucrarse en el mundo del comercio y la exploración para sobrevivir y no quedarse como un simple recuerdo del pasado, y lo han hecho colonizando los territorios que encuentran y haciéndose con los objetos y elementos que se encuentran en dichos lugares, los cuales van desde especias hasta minerales poco comunes. Sin embargo, no todos tenían esta oportunidad, ya sea porque no fueron lo suficientemente valientes para lanzarse a explorar el mundo, no estaban en un territorio favorable para llevar a cabo sus anhelos y ambiciones, o porque estaban al mando de otro pueblo mucho más grande que el suyo, el cual, en algunos casos, no les permitían hacer lo que ellos hacían, lo cual era el comercio internacional que los mantenía como un estado de gran carácter económico y que en caso de que los dejaran hacer eso, era probable que los superaran o los igualaran en ese aspecto. Esto fue lo que ocurrió con los Países Bajos. El 25 de octubre de 1555, el rey Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, o también conocido como Carlos I de España, abdicó del trono para dar paso a Felipe II al puesto de rey, y no solo eso, también le dio todos los reinos que gobernaba en ese entonces. Con la muerte del rey Carlos, Felipe II, quien no era muy querido entre la población holandesa, inició la implementación de medidas económicas que consistían en el aumento de impuestos, y también inició una campaña religiosa para implementar el catolicismo en los Países Bajos, lo cual enfureció a su población, pues ellos eran calvinistas y se rehusaban a cambiar su religión. Estas fueron algunas de las causas del estallido de la Guerra de los 80 años en 1568, la cual terminaría en 1648, con la Paz de Westfalia. Durante esa guerra, los holandeses se independizarían de España en 1588 y crearían las Provincias Unidas de los Países Bajos. Desde antes del estallido de este conflicto y durante el mismo, los holandeses siempre habían sido comerciantes marítimos y trabajaron en el comercio de las especias, las cuales venían desde el lejano oriente, es decir, venían de regiones como el sur de Asia, incluyendo a China. Pero para llevar a cabo el intercambio de bienes requerían la autorización de los portugueses, pues estos eran quienes controlaban las rutas marítimas establecidas por ellos durante el siglo XVI. Algunas de estas especias y productos eran intercambiados en Portugal para que después los holandeses pudieran comerciarlos libremente en el continente. Pero las cosas dieron un giro inesperado con la anexión del Imperio portugués por los españoles en el año de 1580, lo cual significaría un alto al comercio para los holandeses, pues estos estaban en guerra con los españoles desde hace 12 años. Mientras ocurría esto, los holandeses empezaron a tener mayor flujo de exportaciones bálticas, pues el sur de Europa estaba en pésimas condiciones para hacer cultivos, por lo que paulatinamente la población de los Países Bajos empezó a hacerse más rica. Los holandeses tuvieron en claro que mientras los portugueses estuvieran a manos de los españoles, no habría comercio con ellos, ni con el resto de sus aliados en Europa, por lo que ellos decidieron continuar con las rutas comerciales que habían implementado los portugueses. Y no solo eso, también anhelaban establecerse en algunos lugares en Asia para mantener viva su economía. De esta forma,
la población rica de este país inició los preparativos para irse hacia el continente asiático. Con el dinero que tenían, construyeron barcos, sabiendo el riesgo que significaba esto, pues si se hundía o se perdía la embarcación durante su viaje, sería dinero echado a la basura, o mejor dicho, echado al mar. Pero principalmente se perderían vidas y tiempo valioso para echar a andar sus planes de comercio marítimo. Muchos barcos regresaron a sus tierras tras su viaje a Asia, pero otros no, ya sea por motivos de ataques de enemigos en los que muy posiblemente estaban los españoles o por el mal clima que se presentaba durante el viaje. Como respuesta, los holandeses decidieron mandar varios conjuntos de buques en un viaje y otros barcos en el siguiente, con el fin de evitar un desastre para el país. Inglaterra se percataría de los planes que tenían los holandeses y no querían quedarse de brazos cruzados, por lo que en el año de 1600 fundan la Compañía Británica de Indias Orientales para hacerles competencia a sus vecinos europeos, mientras que estos últimos, ya teniendo el conocimiento y preparación necesarios para navegar en estas rutas, fusionan varias de las compañías que financiaban a los barcos que zarpaban de Países Bajos y crean en el año de 1602 la Compañía Unida de las Indias Orientales, siendo su nombre original en neerlandés Verenigde Oostindische Compagnie, pero que es mundialmente conocida por los historiadores como la Compañía Neerlandesa de Indias Orientales. La fundación de esta majestuosa empresa significaría un monumental cambio para la economía holandesa y la economía mundial, pero al costo de muchos hechos violentos e injustos realizados con el objetivo de preservar la empresa. Con la fundación de esta magna empresa, en 1602, los Países Bajos entraron en un nuevo capítulo de su historia, pues al momento de ser fundada, se le otorgó por parte del gobierno holandés un permiso de 21 años para establecer un monopolio de comercio de especias con las regiones, naciones y pueblos del sur de Asia, pero la compañía no duró como tal ese tiempo establecido, pues debido al gran éxito que tuvo, duró más de 200 años. Además, la empresa obtuvo facultades y permisos que ninguna otra empresa común y corriente de ese entonces, e incluso en la actualidad, podía tener, pues podía declarar guerras, acuñar su moneda propia, realizar tratados, fundar colonias en nombre del gobierno holandés, crear su propio ejército y principalmente participar en el comercio de esclavos. Teniendo esto en cuenta, estamos viendo una compañía que tuvo poderes y capacidades que sobrepasaron en todos los sentidos las de aquellas empresas que solamente participaban en el comercio internacional, generalmente, pues muchos de los poderes otorgados a la BOC, como se le llamaba a la compañía, eran los que tenía un estado poderoso y que mantenía influencia política, militar y económica a nivel mundial. Pero para manejar adecuadamente estos permisos y hacer frente a las grandes potencias europeas, la empresa primero necesitaba recursos económicos, por lo que idearon un plan, el cual consistió en la creación de una casa comercial en la capital holandesa, Ámsterdam, en la cual la población podía comprar acciones de la empresa, para que en un futuro no muy lejano, estas fueran recompensadas con beneficios que obtuviera la compañía, es decir, que cuando los buques llenos de cargamento arribaran al país después de sus travesías en Asia, la población se le diera lo que estuviera en dichos barcos, que en este caso eran especias, manualidades como porcelana o incluso esclavos. De esta forma, la BOC técnicamente se convirtió en la primera bolsa de valores de la historia y recaudó el dinero suficiente para emprender sus viajes marítimos y comerciales hacia el continente asiático. La BOC estuvo esparcido por todo el sur de Asia, teniendo presencia en lugares como Taiwán, Japón, Malasia, Tailandia, Vietnam, Sudáfrica, India e Indonesia, en los cuales solo se estableció en sus costas o en algunos casos en islas enteras, pues estaban rodeadas por mar, lo cual abría paso a la llegada de varias embarcaciones. En 1611, la compañía inició sus primeras invasiones y establecimientos en el pueblo de Batavia, actual Yakarta, Indonesia,
pero fue de una manera brutal, pues los nativos pobladores de la ciudad fueron masacrados por los holandeses con el fin de que estos pudieran activar sus rutas comerciales y sus actividades agrícolas en el área. La Vogue, además, realizaba comercio con India, pues estos producían seda y vestimentas, las cuales se intercambiaban con los japoneses, quienes les daban plata a cambio, pues este metal era utilizado como producto de intercambio al momento de hacer negocio. De igual forma, hicieron comercio con los chinos, quienes les otorgaban seda y artículos de porcelana. La Compañía Neerlandesa de Indias Orientales estuvo en constante conflicto con las otras potencias europeas de la época, siendo Portugal e Inglaterra las más importantes, pues en 1641 los holandeses invadieron la región de Malaca, en Malasia, la cual estaba a manos de los portugueses. De igual forma, hicieron lo mismo en algunas regiones del subcontinente indio. Por otro lado, la situación con los ingleses fue aún más importante, pues los dos luchaban por la hegemonía mundial de este tipo de comercio marítimo. Comparando las dos compañías, la Vogue le ganaba a la EIC de Inglaterra, pues durante sus 2 siglos de historia, sus importaciones fueron 5 veces a las de los ingleses. Pese a eso, Inglaterra en un futuro ocuparía todo el subcontinente indio y dejaría fuera a los holandeses. Dicha región se renombraría como el Raj británico. En 1652, los holandeses arribarían a un territorio de la actual Sudáfrica, en el cual establecieron un punto de escala para sus embarcaciones. Estas tierras se conocieron como la Colonia de Cape, y que actualmente es la ciudad del Cabo. En este lugar habitaba un grupo de indígenas africanos llamados Khoikhoi, quienes en un inicio aceptaron a estas personas en sus tierras, pero para 1660 los holandeses empezaron a tomar más y más territorio, y los indígenas africanos no podían permitir esto, por lo que iniciaron algunos conflictos, los cuales se disiparían con la introducción accidental de enfermedades traídas de Europa, las cuales los terminaron matando. Aquellos que sobrevivieron fueron tomados como esclavos para llevárselos a las Indias Orientales, aunque en una cantidad pequeña, por lo que enfocaron sus esfuerzos esclavistas hacia Madagascar y Mauricio. Y para ahorrarse estos viajes, hicieron esclavos a varias personas que ya vivían en la región en donde se pretendían hacer las actividades esclavistas. Durante la existencia de la empresa, se cree que más de 50.000 esclavos fueron sometidos a trabajos forzados, torturas y crueldades, los cuales eran implementados para mantener en pie las economías de sus colonias. Además, esta compañía, al ser demasiado grande y poderosa, tenía su propio ejército, el cual era de entre 8.200 y 10.000 hombres y 40 buques bélicos. Inicialmente, los buques eran utilizados para el transporte de armas, pero más tarde empezaron a ser usados para el transporte de soldados a las Indias Orientales, para vigilar las tierras conquistadas en caso de que fueran atacadas. Como consecuencia de la presencia de los holandeses en la región del sur de Asia, no se iba a dejar atrás las ideas de explorar nuevos lugares alrededor de donde estaban comerciando, por lo que en 1642 Abel Tasman inició una serie de expediciones que darían lugar al descubrimiento de nuevos territorios, como la tierra de Van Diemen, actual Tasmania, la cual es parte de Australia, país que en un principio fue llamado como Nueva Holanda, y el territorio localizado al este, el cual se conoce como Nueva Zelanda. Como se observó, el legado de esta empresa multinacional y marítima fue monumental para la historia de la economía de la era colonial a nivel mundial. Pero todo lo que sube tiene que bajar, pues la compañía no duraría para siempre, y al cabo de unos años iniciaría su periodo de decadencia, pues el mundo estaba evolucionando en todos los aspectos, incluyendo el económico. Con el paso del tiempo, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales empezó a decaer debido a ciertos factores, como el interés de varias naciones hacia otros productos y regiones en el mundo, pero principalmente se debió a 2 cosas: la mala administración de la empresa
y las constantes guerras que tenían con Inglaterra. La BOC no pagaba sueldos adecuados a sus empleados, y estos se veían obligados a hacer comercio privado, algo que la compañía consideraba como ilegal. Pero de todas formas, esto ocurrió, por lo que se puede decir que había corrupción dentro de las actividades de los empleados. Además, muchos de estos perecieron debido a las enfermedades y guerras a las que se enfrentaban en su travesía al continente asiático. Para terminar, los holandeses mantuvieron tensiones muy fuertes con Inglaterra, al punto que estallaron las guerras anglo-neerlandesas en 1652, siendo la tercera de ellas ocurrida en 1672, la que causó un alto al comercio en el viejo continente por un tiempo. Pero para inicios del siglo XVIII, la empresa se estabilizaría económicamente. La compañía vería su fin con el inicio de la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa en 1780, la cual acabaría con una victoria para los ingleses, dejando a los holandeses y a su preciada compañía muy dañados económicamente. Y para el colmo de todo, en 1795 los franceses, que estaban en una guerra revolucionaria en su país, establecieron la República Bátava en el territorio de los holandeses. Estos dos eventos fueron los que endeudaron y destruyeron a la compañía, dejándola en bancarrota, por lo que no tuvo otra opción que disolverse en el año de 1799. Pese a haber desaparecido como empresa, esta compañía sigue teniendo repercusiones hoy en día, pues cambió la economía de su capital, Ámsterdam, la cual en la actualidad es una de las ciudades financieras más importantes de Europa y del mundo. También, esta empresa sentó varias de las bases del comercio y capitalismo modernos. Tanto fue el poder que tuvo esta compañía que llegó a valer 78 millones de florines, lo cual es equivalente a más de 8.2 billones de dólares. Sin embargo, algunos expertos en economía sugieren que el valor de la compañía era mucho menor, valiendo alrededor de 1 billón de dólares actuales solamente. Sea como sea, esta empresa fue históricamente importante para el comercio global, pues gracias a esta, los Países Bajos llegaron a ser una potencia mundial entre el siglo XVII y XVIII, y además también abrió las puertas al continente europeo a ser ejemplo internacional en materia económica, un poder que se expandiría poco a poco hacia las naciones de América y Asia, dejándolos hacer sus propios negocios en unos años, y así convertirse en potencias económicas y políticas de gran carácter, bajo el sistema capitalista. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de junio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.